El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, sea este un momento muy especial para darte alabanza, para darte toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre y lo hiciste con un propósito específico, cual es el de adorarte, el de bendecirte y el de conocer tu grandeza. Dios, mi alma te anhela, mi alma te alaba, y también proyecta, Señor, la necesidad de que otros te puedan conocer al igual que yo te conozco. Te pido que este mensaje pueda cambiar sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 24, de los versículos 45 al 51 nos dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Usted siente que sus hijos se sienten razonablemente seguros? ¿Evita transferir sus temores a ellos? ¿Sus hijos no temen que su matrimonio se deshaga? ¿Abraza y besa diariamente a sus hijos? ¿No compara a sus hijos con los de otros padres? ¿No protege excesivamente a sus hijos? ¿Trata a sus hijos como a seres únicos? Cada día dedica calidad de tiempo a sus hijos. Presenta a sus hijos en reuniones por su nombre, haciéndoles sentir que son importantes en su familia. Deja hablar a sus hijos por su propia cuenta cuando alguien les aborda. Respeta las opiniones de sus hijos, así no las comparta. No usa palabras como feo, bobo, estúpido, torpe, tarado cuando habla con sus hijos. Estimula en sus hijos los sentimientos de valor mediante la productividad, el rendimiento y la creatividad. Sus hijos experimentan diariamente sentimientos positivos por pertenecer a su familia. Su hijo piensa que es único y considera que ocupa una posición tan importante que nadie más puede llevar. Su hijo siente que pertenece a una familia y no que está allí por accidente. Su hijo se siente amado por lo que es, sin necesidad de hacer algo para merecer que le amen. Si en su hogar se está promoviendo esta práctica cada día, usted está contribuyendo a desarrollar sentimientos de valor personal que se afirmarán en su familia, obteniendo excelentes muchachos que trasladarán este patrón a sus hijos. Como dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Chao amigos.
Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Generalmente, cuando vamos en algún vehículo y alguien nos saluda, y por la premura no alcanzamos a descifrar de quién se trató, nos preguntamos entonces, o a quien nos acompaña, ¿ve quién sería pues? Como tratando de saber quién fue la persona que por la velocidad del vehículo no alcanzamos a detallar sino a contemplar su voz. El mensaje que deseo compartir con ustedes le he llamado ¿Quién es pues? Y consta de dos aspectos principales. Número 1, ¿quién es pues el buen siervo? Nos dice la palabra del Señor de labios del Señor Jesucristo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? El buen siervo es uno cuyo oficio es estar al frente de la servidumbre, como lo dice la palabra del Señor aquí. Uno que tiene una función específica, y en el caso concreto es darle alimento a la servidumbre a su tiempo. Pero en el sentido aplicado a esta palabra, tiene que ver con los administradores de los misterios de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, porque todos los ministros de Dios han sido puestos para ejercer autoridad con el encargo delegado a ellos. Pablo se refiere a Timoteo acerca de aquellos que deben gobernar bien la grey de Dios de la siguiente manera: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra anciano no significa un hombre de mayoría de edad, sino una persona que ha trasegado bastante tiempo en las cosas que tienen que ver con los misterios de Dios y también con todo lo que Dios ha delegado como los ministerios. Ahora lo deben hacer no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como servidores y administradores, no como dueños, sino como personas que les guían, porque ellos han de dar cuenta a Dios de sus almas. La autoridad no puede partir de ellos, sino que es autoridad conferida por Cristo. Su labor constante consiste en mantener bien alimentado con la buena doctrina y con su buen ejemplo, es decir, con su testimonio, la grey de Cristo, la iglesia del Señor, a su debido tiempo, instando a tiempo y fuera de tiempo. Esa labor consiste en dar, no en retener lo que por gracia ha recibido el ministro de Dios, la persona que Dios ha llamado. Además, debe suministrar un alimento nutritivo y de acuerdo con la necesidad y las circunstancias. Por eso es importante que todo ministro de Dios, que todo administrador de la grey del Señor de la Iglesia de Jesucristo, se prepare en oración y también en la lectura profunda de la palabra, pidiendo a Dios cuál es la necesidad del pueblo y trayendo la respuesta a través de lo que Dios dice en medio de la oración. El buen siervo de Dios tiene que ser un servidor que ha de ser fiel a quien le contrató. Fiel es aquel en quien se puede confiar. Y cuánto más valioso es lo que se le confía. Y en este caso, la iglesia del Señor debe ser un ministro fiel de Cristo que busque sinceramente el honor de su Señor, no el suyo propio como algunos tienen por costumbre. Debe ser un ministro considerado con los débiles y reprendedor de los grandes, no importando quién sea la persona. Nos dice la Sagrada Escritura. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Dios desea la fidelidad de sus ministros, de aquellas personas que han sido llamadas a formar, a discipular a todos aquellos que van conociendo de la palabra del Señor. Pero también debe ser prudente y activo como buen siervo de Dios. Nos dice la Biblia: bienaventurado aquel siervo
al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. El buen siervo ha de ser prudente y discreto en el modo de desempeñar su oficio. Para poder guiar bien a la iglesia, se necesita integridad de corazón, un buen tino, y también la honestidad del corazón debe ser combinada con la prudencia para que llegue a ser un buen administrador. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que nos quiere decir que la prudencia y también la diligencia son ingredientes necesarios a todo aquel que el Señor considera como un buen siervo. ¿Quién es, pues, el buen siervo? Sino aquel que, además de ser prudente y activo, tiene que combinar la fidelidad para darle todo el beneficio de lo que ha aprendido de Dios a aquellos que también quieren lograrlo. Lo que nos sugiere que el buen ministro de Dios no puede limitarse a echar sobre otros las cargas que él solo puede llevar, como tampoco debe monopolizar los ministerios. Dios tiene ministerios para todo el mundo que se convierte a Cristo. Ahora, no puede monopolizar los ministerios que Dios ha otorgado, quitándole el derecho de ejercer a otros ese privilegio. Amigo pastor, amigo líder, si has hecho esto en los últimos días por celos o porque no tienes la dirección de Dios, no estás como el buen siervo que Dios desea, porque Dios desea que muchos le puedan servir en su obra. Además, debe ser un ministro que Dios le halle no hablando, sino obrando, trabajando con perseverancia, como él mismo lo dijo. Ese siervo fiel será bendecido, será recompensado ampliamente de parte de su Señor. Además, será buscado y reconocido como bueno. Dice el Señor: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Esta pregunta nos da a entender y parece implicar que esta clase de siervos está escaseando, por cierto, en los últimos días. Pero dice también que será bienaventurado con una dicha plena, con una dicha firme y eterna. La Escritura dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y es el anhelo de todo aquel que sirve en la obra, poderse encontrar con el Señor de la obra, porque todos compareceremos algún día ante el tribunal de Cristo, pero será promovido a un cargo superior. Dice la Biblia en el versículo 47: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. La fidelidad, amigo mío, del buen ministro de Dios será premiada por aquel que es fiel y verdadero y que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Pero también, ¿quién es, pues, además de ser siervo bueno, el siervo malo? El Señor nos da las características a partir del versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, son implicaciones del siervo malo. ¿Quién es, pues, el siervo malo? Es aquel que cuya causa de su maldad es una falsa doctrina. Él dice: mi Señor tarda en venir, cuando la Biblia dice: he aquí, estaré pronto con vosotros. Esta es una falsa opinión, porque llega a creerse que quizá no vendrá nunca, ignorando que el aparente retardo es señal de su paciencia para que nadie se pierda. El apóstol Pedro lo resalta cuando se dirige a la iglesia acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros, al decir: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El siervo malo cree que el Señor nunca se da cuenta de sus malas acciones y además piensa que nunca va a regresar. El siervo malo es aquel cuya consecuencia de su maldad es una práctica perversa. Nos dice la palabra: y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos. Es un esclavo de sus pasiones y apetitos. La declaración de Pedro
es una afirmación de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se opone a los que se burlan del Evangelio y de aquellos que habían en la época de Pedro y que aún en nuestra época continúan en estos últimos tiempos. Pero dice el apóstol Pedro: ante todo deben de saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará que hubo de aquella promesa de su venida, en una forma interrogativa. Pero también dice: nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Esto lo dicen muchos, inclusive los creyentes. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. He ahí por qué el buen siervo tiene características muy importantes como la fidelidad y la diligencia y su forma de ser compasivo. Pero el siervo malo es aquel cuya consecuencia de su maldad es una práctica perversa. Esto nos muestra, amigo mío, dos vicios muy características de los malos jefes, ya sean superiores o subalternos: la violencia, y comienza a golpear a sus consiervos, dice el Señor. Son esos ministros que golpean con la palabra a la iglesia para tratar de imponer la santidad, no dejando obrar al Espíritu Santo, bien sea porque le echan en cara su conducta o porque no le rinden reverencia como esperan de ellos. Y el libertinaje, porque el Señor dice: y a comer y a beber con los borrachos. No solo hace abuso de la comida y de la bebida, sino que se asocia con los peores viciosos. El licor es un vicio terrible que abre la puerta a otros vicios peores, porque desdobla a la persona, llevándola a actuar sin dominio de sí mismo. Este puede ser el ministro que goza de buen léxico, de buen conocimiento, más que los demás, pero con sus hechos demuestra la falta de la sabiduría de Dios. A estos malos ministros les espera un juicio divino y serán sorprendidos por el Señor. Dice la palabra en el versículo 50: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Ignorar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es demorar que Él venga, y es estar entenebrecido de la mente. La palabra del Señor también nos habla que vivir sin estar alerta conduce al desastre. El ladrón nunca envía una carta en la cual anuncia cuándo piensa asaltar una casa. Su arma principal en sus oscuros propósitos es la sorpresa, como el Señor también por sorpresa irrumpirá en los aires. Por lo tanto, el dueño de la casa, que tiene cosas valiosas en su hogar, debe mantener una guardia constante. Pero a fin de comprender bien esta imagen, debemos recordar que la guardia que monta el cristiano en espera de la venida de Cristo no es la guardia del miedo y la aprehensión que paralizan. Se trata de una ansiosa expectativa del advenimiento, es decir, del pronto regreso de la gloria y la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un espíritu que invita al desastre, que dice que hay mucho tiempo por delante. Es la ilusión cómoda del siervo de la segunda parábola, que dice que tendrá tiempo de sobra para arreglar las cosas antes de que llegue su amo. Según su opinión, no había necesidad de pensar en la llegada de su amo durante mucho tiempo. Hay una fábula que cuenta la historia de 3 aprendices de diablo que estaban por venir a la tierra para completar su aprendizaje. Hablaban con Satanás, el jefe de los demonios, acerca de sus planes para tentar y arruinar a los hombres. El primero dijo: le diré que no hay Dios. Satanás dijo: eso no engañará a muchos porque saben que hay un Dios. El segundo dijo: diré a los hombres que no hay infierno. Satanás respondió: no engañarás a nadie así. Los hombres saben aún ahora que existe un infierno para el pecado. El tercero dijo: le diré que no hay prisa. Ve, dijo Satanás, y arruina a miles de hombres. La más peligrosa de las ilusiones, amigo mío, es creer que sobra tiempo. El día más peligroso en la vida de un hombre es cuando aprende que hay una palabra como mañana.
Hay cosas que no se pueden postergar porque nadie sabe si vivirá mañana. El rechazo se basa en el fracaso en el cumplimiento del deber y la recompensa en la fidelidad al deber. El siervo que cumplió su deber con fidelidad recibió un cargo más alto, según nos dice la Escritura, y aquel que fracasó en su deber fue tratado con toda severidad. La conclusión inevitable es que cuando llegue Cristo, la mejor ocupación en la cual puede encontrarnos es en el cumplimiento de nuestro deber como siervo del Señor. Si el hombre está cumpliendo con su deber, por más sencillo que sea, se regocijará cuando llegue Cristo. Tendrán un severo castigo y la Biblia habla de la muerte. La muerte nos separa de lo más cercanos, de los intereses más apreciados, de las diversiones, de la sociedad, del mundo mismo, pero también nos separa el alma del cuerpo, que han estado tan íntimamente unidos en una sola persona, y nos pondrá el Señor con los hipócritas, con los enemigos del Evangelio de Cristo. Qué triste que Cristo, habiendo sido nuestro Salvador, sea el juez que según la conducta anterior juzgue nuestras vidas. Dice la Biblia: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y también quiero decirte que Dios te ama y te está dando la oportunidad si estás obrando como un siervo malo, pero también te exaltará si estás obrando como el buen siervo fiel. ¿Quién es, pues, el buen siervo? En conclusión, predicar a otros salvación para que vayan al cielo y precipitarse el predicador en la boca del infierno es cosa terrible. Puede ser que hayas caminado hasta el día de hoy en forma categórica y santa, pero en un descuido, si no hay arrepentimiento, Dios puede traer juicio sobre tu vida. Si es así, quiero que te arrepientas e inclines tu rostro diciendo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que perdones mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, ayúdame a ser el buen siervo que tú premies con la salvación. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.